Mi hermana maltratadora me exigió que cuidara a sus hijos mientras me insultaba y quería ser mi dueña, hasta que la realidad le llegó de golpe. Mi nombre es Darío y durante mucho tiempo pensé que en mi familia lo peor que podía pasar ya había pasado. Pero estaba equivocado, porque nunca imaginé que quien terminaría destrozándome emocionalmente sería mi propia hermana Clara. Una mujer que siempre se sintió con el derecho de controlarlo todo, incluso mi vida, y que durante años se aprovechó del hecho de que yo estaba sin trabajo para convertirme en su niñero personal, gratis y sin horarios. Así que cuando finalmente dije basta, ella decidió convertirme en el villano de toda la casa. Y aunque al inicio pensé que solo estaba exagerando, con el tiempo comprendí que lo que estaba construyendo a mi alrededor era una bomba que terminaría explotándonos a todos en la cara. Pero la historia no empieza con insultos o peleas. Comienza con la ilusión tonta de creer que por ser familia uno está obligado a aguantarlo todo. Yo vivía en la casa de mis padres mientras buscaba empleo, enviaba currículums, hacía entrevistas por videollamada y trataba de concentrarme en mejorar mi vida. Pero cada vez que trataba de organizarme, ahí aparecía Clara con sus dos hijos pequeños, dejándolos caer en mis brazos como si fueran responsabilidad mía. Al principio yo no decía nada porque eran mis sobrinos y los quería. Además, no quería causar problemas. Pero con el paso de los días se volvió evidente que Clara ya no me pedía favores. Ella simplemente esperaba que yo lo hiciera. Incluso llegaba sin avisar. Entraba a la casa gritando, «Darío, te los dejo un rato», y desaparecía durante horas. Y cuando regresaba fingía que todo era normal, que yo tenía la obligación de ayudarla porque era su hermano y porque según ella yo solo no hacía nada con mi vida. Una frase que empezaba a repetirme tanto que terminó convirtiéndose en un eco constante en mi cabeza. Un día, cuando intenté aplicar a un empleo desde la computadora del salón, Clara irrumpió dejando a los niños mientras hablaba por teléfono con alguien. Yo intenté explicarle que necesitaba terminar la aplicación antes de que cerrara el sistema, pero ella soltó un «Ay, Darío, no exageres, tú no estás tan ocupado, mejor vigílales mientras hago una diligencia rápida». Esa diligencia duró 3 horas y para cuando regresó ya había perdido la oportunidad de enviar mi solicitud. Ese fue el primer día en el que sentí que algo dentro de mí se estaba rompiendo, pero aún así intenté mantener la calma porque pensaba que tarde o temprano ella misma se daría cuenta de que me usaba demasiado. Pero lo contrario ocurrió. Empezó a exigirme más, me hablaba como si yo fuera un empleado suyo y mis padres parecían estar de su lado siempre, porque cada vez que yo intentaba hablar del tema, ellos la defendían con frases como «Clara trabaja mucho, tú deberías ayudar más», o «Ella está sola con 2 niños, tú eres joven, coopera». Pero nunca se detenían a pensar que yo también tenía una vida, o al menos quería tener una. La situación fue escalando hasta que un día, cansado, frustrado y agotado mentalmente, le dije a Clara algo simple y sensato. Si quería que cuidara a los niños todos los días y por varias horas, entonces necesitaba pagarme, aunque fuera poco, lo suficiente para no impedirme buscar empleo. Yo dije las palabras con calma, pero su reacción fue una explosión. Empezó a gritarme que era un malagradecido, que vivía bajo el techo de mis padres sin aportar nada, que debería sentir vergüenza de cobrarle a mi propia familia, y mientras ella gritaba, yo me quedé allí congelado, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con tristeza. Pero aún así intenté explicarle. Le dije que no era justo, que necesitaba avanzar en mi vida. Pero sus palabras solo se hicieron más crudas, al punto de decir que yo era una carga y que ojalá dejara de existir, porque según ella yo solo ocupaba espacio. Fue la primera vez en muchos años que mis ojos se llenaron de lágrimas frente a alguien y no pude disimularlo. Pero incluso en ese momento mis padres se quedaron callados, mirando hacia otro lado como si yo fuera invisible. Ese día me prometí a mí mismo que jamás volvería a dejar que alguien, ni siquiera mi familia, me tratara así. Unas semanas después, casi milagrosamente, conseguí trabajo y pude mudarme a un pequeño apartamento. Era un lugar sencillo, estrecho, pero silencioso y mío. Por primera vez sentí un poco de paz, pero como aprendería después, Clara no sabía manejar los límites y mucho menos aceptar un no por respuesta, porque una noche, cuando yo estaba a punto de dormir, escuché golpes fuertes en mi puerta, golpes que no parecían de alguien que buscaba ayuda, sino de alguien furioso. Al mirar por la mirilla vi a Clara tambaleándose, gritando mi nombre, completamente ebria, y justo cuando me disponía a decirle que se calmara, vi su coche mal estacionado frente al edificio y en el asiento trasero, mis sobrinos dormidos. 2 niños pequeños que no tenían la idea del peligro en el que su propia madre los había puesto.
Y fue allí donde algo en mí cambió para siempre. Sentí una mezcla de miedo, de furia y de urgencia que me hizo hablar con firmeza. Le dije que se fuera, que estaba poniendo a los niños en riesgo, pero ella tomó mis palabras como si yo la hubiera insultado. Se aproximó más, levantó la mano y antes de poder reaccionar, me lanzó una piedra que tenía en su bolso, golpeándome en el rostro. Sentí la sangre bajarme por la mejilla mientras ella se alejaba tambaleándose, subiendo a su coche y arrancando de manera torpe. 5 minutos más tarde escuché sirenas en la distancia, y fue ahí cuando comprendí que la historia estaba lejos de terminar. Las sirenas no dejaban de sonar mientras yo seguía allí en la puerta, con la mano en mi mejilla tratando de detener la sangre, pero incapaz de moverme porque una parte de mí sabía exactamente lo que significaba ese sonido. Las sirenas se acercaban demasiado rápido y de pronto mi teléfono vibró. Era un mensaje de un vecino del edificio contándome que había un accidente unas cuadras más adelante, y aunque no dio detalles, supe que tenía que ir. Así que bajé las escaleras corriendo, todavía dolorido, y cuando llegué a la calle vi las luces destellantes de 2 patrullas y una ambulancia. Había un coche estrellado contra un poste, y aunque quise negar la realidad, reconocí la camioneta de Clara incluso desde lejos. Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que me costó respirar, y aunque no sabía si debía acercarme, mis piernas se movieron solas. Cuando llegué, los paramédicos estaban sacando a mis sobrinos del vehículo, asustados pero físicamente bien, mientras Clara apenas podía mantenerse consciente, murmurando palabras sin sentido, tratando de explicar cosas incoherentes. Un agente se acercó a mí al notar que yo los conocía. Me preguntó qué había pasado, por qué ella había manejado en ese estado y por qué los niños iban con ella tan tarde. Y fue en ese momento en el que comprendí que tenía que decir la verdad, toda la verdad, incluso si eso significaba enfrentar a mi familia. Así que le conté lo ocurrido, desde los golpes en mi puerta hasta la piedra que me lanzó y la forma en que se fue conduciendo. El oficial tomó nota de cada detalle, mientras mi mejilla seguía sangrando, y cuando terminé, él me dijo que la detendrían por conducir bajo los efectos del alcohol y por poner en peligro a menores. Palabras que me dejaron paralizado, porque aunque sabía que Clara necesitaba límites urgentes, nunca imaginé verla en esa situación. Esposada, llorando, siendo subida a una patrulla mientras mis sobrinos preguntaban por ella con voces temblorosas. Esa noche fue una mezcla de caos y silencio. Tuve que acompañar a los niños al hospital para revisiones mínimas, y después quedó claro que debían quedarse conmigo mientras las autoridades contactaban a mis padres. Yo quería tranquilizarlos, pero ellos apenas podían entender lo que ocurría, así que les abracé, los calmé como pude, y mientras lo hacía, una parte de mí se preguntaba cómo mi vida había terminado en ese punto exactamente. Desde un conflicto que pudo resolverse con comunicación hasta un accidente que casi termina en tragedia. Mis padres llegaron al hospital cuando ya era madrugada. Su rostro era una mezcla de culpa y desesperación. Mi madre me miró con ojos rojos, y mi padre, que siempre había evitado confrontaciones, se quedó en silencio largo rato antes de finalmente decir: «Perdón, no vimos lo que estaba pasando». Esas palabras que siempre había necesitado escuchar llegaron demasiado tarde, pero aún así me hicieron sentir que algo en mi interior se aflojaba, como si al fin alguien reconociera que yo también tenía derecho a decir basta. Al día siguiente, la policía necesitaba una declaración formal, así que fui a la comisaría, con el golpe en mi rostro ya hinchado, y narré todo nuevamente, esta vez con más detalles, incluyendo meses de manipulación, abuso emocional, exigencias y amenazas. El oficial que tomó mi declaración me dijo que casos como ese eran más comunes de lo que uno creía, que muchas veces el agresor estaba tan acostumbrado a recibir que no soportaba escuchar un límite. Y esa frase se me quedó grabada, porque describía a Clara de manera perfecta. Ella siempre esperaba que los demás giraran alrededor suyo, sin considerar el desgaste emocional que causaba. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones, llamadas y conversaciones tensas. Mis padres estaban divididos entre proteger a mi hermana y aceptar la gravedad de sus acciones, pero cuando vieron el informe policial, las fotografías de mi rostro herido y el registro del estado en que Clara conducía, ya no pudieron justificarla más. Fue la primera vez en mi vida en que mis padres me defendieron abiertamente, diciendo que si yo no hubiera puesto límites, cosas peores habrían ocurrido mucho antes. Mientras tanto, los servicios sociales evaluaban la situación de mis sobrinos, realizando entrevistas, revisando antecedentes y verificando si Clara estaba en condiciones de seguir siendo su tutora principal. Yo no sabía qué esperar. Había visto a Clara actuar de forma inconsciente, agresiva y peligrosa, pero jamás imaginé que ese conjunto de decisiones la llevaría a perder algo que decía amar tanto,
aunque en los meses anteriores parecía más interesada en salir con amigos que en criar a sus hijos, y esa contradicción se volvía cada vez más evidente para todos. Durante la espera, los niños estuvieron conmigo, y aunque al principio fue complicado, pronto se adaptaron. Me preguntaban constantemente cuándo verían a su madre, y yo les respondía la verdad de manera suave, diciéndoles que ella estaba recibiendo ayuda, que necesitaba descanso y que pronto podrían hablar con ella, aunque dentro de mí sabía que nada volvería a ser igual. Un día, mientras los acostaba, el mayor me dijo: «Tío Darío, ¿tú te enojas con nosotros como mamá?». Y esa frase me atravesó como una flecha, porque demostraba que incluso ellos habían empezado a notar la inestabilidad de su madre. Así que le dije que no, que conmigo estaban seguros y que nunca sería así con ellos. Y cuando terminé de hablar, el niño se aferró a mí en un abrazo que jamás olvidaré. Finalmente, después de varias semanas, llegó el día de la audiencia en la que se decidiría la custodia temporal. Mis padres, Clara y yo estábamos presentes, aunque Clara apenas podía mirarme a los ojos. Llevaba ojeras profundas, la mirada perdida y una mezcla de vergüenza y resentimiento que hacía que toda la sala se sintiera tensa. Cuando el juez comenzó a leer los cargos y los reportes, el ambiente se volvió pesado, porque todo estaba allí, escrito de forma fría, directa y clara. Conducción bajo influencia, agresión física, poner en peligro a menores, negligencia y un reciente historial de comportamiento inestable. Cuando el juez anunció la decisión, el aire pareció detenerse. La custodia temporal de los niños sería otorgada a mí. Clara abrió los ojos como si alguien la hubiera estapuñalado. Mis padres se quedaron sin palabras. ¿Y yo? Yo no supe qué sentir. Era una mezcla de alivio, responsabilidad y dolor, porque aunque sabía que era lo correcto, jamás pensé que mis sobrinos terminarían bajo mi cuidado de esta forma. Cuando salimos del juzgado, Clara me alcanzó en la entrada, caminando con pasos rápidos y la mirada llena de un resentimiento que me hizo retroceder instintivamente. Ella se detuvo frente a mí, apretando los dientes, y con voz temblorosa me dijo: «Esto es culpa tuya, me quitaste a mis hijos, te juro que no voy a dejar que te salgas con la tuya». Sus palabras eran veneno puro, pero ya no me afectaban como antes. Ya no era el mismo Darío que se quedaba callado ante sus explosiones. Así que la miré fijamente y respondí: «Yo no te quité nada, tú perdiste todo sola». Esa frase la hizo temblar. No sé si de furia o de dolor, pero la conversación terminó allí porque mis padres se acercaron para contenerla. Los primeros días con mis sobrinos bajo mi tutela fueron difíciles. Había cambios de rutina, miedos nocturnos, llantos repentinos y preguntas que yo no sabía responder. Pero poco a poco la casa empezó a sentirse menos silenciosa, más viva. Ellos llenaron mis tardes de dibujos, historias, juguetes regados y pequeños abrazos que me hacían recordar por qué valía la pena todo lo que estaba haciendo. Sin embargo, Clara no aceptaba la realidad y comenzó a enviarme mensajes, algunos suplicando, otros insultando. Incluso intentó convencer a mis padres de que me obligaran a devolverle a los niños. Pero mis padres, por primera vez en su vida, se mantuvieron firmes, diciéndole que debía cumplir las evaluaciones psicológicas, los cursos obligatorios y demostrar que era capaz de cuidarlos, todo lo cual ella no estaba dispuesta a aceptar. Una tarde, mientras preparaba la cena, recibí una llamada del abogado que representaba el caso, diciéndome que Clara había sido denunciada nuevamente por un altercado en un bar, lo que complicaba aún más su situación. Cuando colgué el teléfono sentí un nudo en el estómago, porque aunque ya no era mi responsabilidad salvarla, seguía siendo mi hermana. Pero cada decisión que tomaba demostraba que todavía no entendía la gravedad de lo que había hecho. Ese incidente tuvo consecuencias inmediatas. Los servicios sociales reforzaron la recomendación de mantener la custodia en mis manos hasta nuevo aviso, y Clara entró en una espiral aún más autodestructiva. Empezó a perder amistades, discusiones con vecinos, y hasta su propio trabajo se vio en riesgo cuando, en un arrebato de ira, insultó a su supervisor al enterarse de que no podía modificar sus horarios para asistir a una reunión de seguimiento. Ese fue el día en el que la empresa la suspendió temporalmente y semanas después terminó despidiéndola definitivamente. En ese momento, Clara tuvo que mudarse del apartamento donde vivía porque ya no podía pagarlo y se vio obligada a regresar a casa de mis padres, quienes continuaban poniendo límites, cosa que jamás había experimentado. Mi madre me contó que Clara pasaba horas llorando, diciendo que la vida era injusta y que todos la habían traicionado, pero la verdad es que ella había construido cada una de las piezas que ahora la estaban ahogando.
Mientras tanto, mis sobrinos empezaron a mejorar. El mayor dejó de despertarse llorando por las noches. El menor dejó de tener miedo cada vez que escuchaba un ruido fuerte, y ambos comenzaron a reír con más frecuencia. Incluso la escuela reportó que su comportamiento había mejorado considerablemente. Escuchar eso me llenó de una mezcla de orgullo y tristeza, porque mientras ellos sanaban, su madre se hundía cada vez más. Un día recibí la llamada que, sin saberlo, sería el cierre emocional que necesitaba. El juez había revisado los informes más recientes y decidió extender la custodia a largo plazo conmigo, al menos hasta que Clara completara un programa completo de rehabilitación emocional, manejo de ira y terapia obligatoria, algo que posiblemente tomaría años, y aunque no lo dijeron directamente, todos entendimos que la probabilidad de que ella recuperara la custodia era baja. Cuando Clara se enteró, tuvo un colapso en casa de mis padres. Golpeó puertas, gritó, rompió un marco de fotos y finalmente terminó sentada en el suelo llorando de manera desgarradora. Mis padres me pidieron que no fuera a verla, que lo único que haría sería empeorar la situación. Así que me quedé en casa, con mis sobrinos dormidos a mi lado, pensando en cómo un solo límite, había desencadenado esta cadena de eventos devastadores. Una semana después, Clara pidió verme. Y aunque dudé, acepté reunirme con ella en la sala de mis padres. Cuando la vi entrar, parecía una sombra de quien había sido. Más delgada, con los ojos hinchados, la voz rota. Se sentó frente a mí y por un momento ninguno dijo nada, hasta que finalmente soltó un susurro: «¿Por qué no me ayudaste?». Y esa pregunta me atravesó, porque había pasado años ayudándola sin recibir nada más que exigencias. Así que respiré hondo y le dije: «Traté de ayudarte. Muchas veces, pero tú confundiste ayuda con obligación, confundiste cariño con servicio, confundiste familia con esclavitud». Ella bajó la mirada y por primera vez no respondió con gritos ni insultos, solo dijo perdón. Un perdón casi inaudible, pero por primera vez sincero. No sé si Clara algún día volverá a ser la persona que fue antes, pero sé que mis sobrinos están creciendo en un ambiente estable, lleno de cariño, lejos del caos constante, y que yo también pude romper el círculo de manipulación y culpa en el que había vivido por años. Hoy puedo decir que no solo recuperé mi vida, sino que construí una mejor. Y aunque nunca quise que mi hermana perdiera tanto, tampoco podía permitir que sus decisiones destruyeran a 2 niños inocentes. A veces poner límites es la única forma de salvarse. Y a veces, sin querer, también salva a otros. Y bueno, hasta aquí llega la historia de hoy. Si te gustó, te agradecería muchísimo que te suscribas y le des like al video. Gracias por quedarte hasta el final, de verdad. Y por cierto, déjame saber tu opinión en los comentarios sobre qué te pareció esta historia. Que tengas un gran día.